pues también podemos venir a la despensa, porque es para nosotros. Cómo nos encanta. Por un lado es emocionante cuando llega el sábado y por otro lado es, ay Dios, porque hay que preparar tantas cosas para estar en este tiempo. Y lo que queremos es poder crear para cada uno de ustedes un tiempo especial en el cual usted pueda no solamente percibir la presencia de Dios, sino disfrutar del compañerismo que tenemos entre nosotros, pero también poder aprender de la palabra de Dios y poder ir asimilando las cosas que Dios nos está guiando. Y digamos, uno de los desafíos es poder saber, no tanto pedirle al Señor, Señor, bendice lo que estamos haciendo, sino pedir al Señor, Señor, ¿qué estás bendiciendo tú para que nosotros nos unamos a ti? Y entonces todo lo que hacemos lleva esa meta. Y entonces hemos estado estudiando esto de cómo poder estar mejor entrelazados. Esto no solamente como familias, sino también entre nosotros. O sea, cómo estar estrechos. Así habíamos dicho, por ejemplo, el objetivo, así como estas sogas que están ahí todas entretejidas, nosotros queremos mejorar nuestras relaciones, no solo familiares, sino interpersonales. Y habíamos tomado estos versos y les había dicho que los íbamos a ir sacando poco a poco. Los vamos a leer de nuevo, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y en esto habíamos empezado la semana pasada con la frase y sean siempre agradecidos. Entonces hablamos de cómo podemos dar gracias en general y en específico estuvimos dándole gracias a nuestras mamás que tenemos entre nosotros. Pero ahora pues vamos a avanzar un poco más. Nosotros el 5 de mayo pues tuvimos una reunión especial también. Estábamos terminando una serie y estábamos recordando otras cosas. Ese mismo fin de semana, el 5 de mayo, hubo una iglesia donde estaba este pastor predicando. Y de repente llega, esto sucedió en el estado de Pensilvania. Estaba este pastor, se llama Glenn Germany, estaba en su servicio del día domingo, el 5 de mayo, y él sabía que tenía que hacer algo. Y en eso estaba uno de los servidores de la iglesia, se llama Clarence McAllister, estaba atrás de una cierta cámara y de repente llega este cuate que se llama Bernard Polite y saca una pistola y se la apunta al pastor y le jaló el gatillo y la gente escuchó clic, pero no disparó, no salió el balazo pues. O sea, el cuate quería matar al pastor, pero no se le hizo. Y entonces el cuate que estaba en la cámara, que aquí lo ve, él dice, cuando lo entrevistaron, dice, la vida de mi pastor está en peligro, yo tenía que hacer algo. Y entonces agarra y pues se sale de ahí, se la avienta encima y lo aprendieron. Y el pastor así como, pues se quedó, porque no se le esperaba. Ahora, esto acaba de suceder recientemente. Y entonces entra en estos versos acá. ¿Cuál sería la reacción del pastor de pensar acá, del cuate que lo quiere matar? Probablemente ni sabía por qué lo quería matar, pero lo quería matar. Leer este verso ahora cobra un nuevo sentido. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cuántos se ofenderían si alguien trata de matarlos? ¿Verdad que sí? Así como, oye, ¿tú quién te crees?
por el milagro que sea, no disparó la pistola, pero la intención estaba allí. Entonces esta semana, este elemento que menciona Colosenses lo queremos abordar, lo que es el perdón. Y vamos a ir continuando nuestra serie con otros, pero hoy en particular nos vamos a enfocar acá y vamos a leer un pasaje clásico que existe sobre esto. Probablemente usted ya lo sepa, si no, pues bueno, ahí le va, pero nos va a dar una pauta y de antemano les quiero decir, esto es como no, este es un mal ejemplo del perdón, este es como no se debe de realizar esta labor del perdón. Le llamamos la parábola del deudor que no perdona, o como usted le quiera llamar. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. Lea conmigo. Dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Aquí Pedro está tratando de decir así como, vamos a hacerlo mucho. A ver, dime, Señor, ¿a poco hasta 7 veces se le tiene que perdonar? Recuerde que 7 es el número perfecto. Entonces, aquí no se trata de llevar la cuenta, sino de ir más allá, porque le contesta Jesús, le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, el otro 7 nos habla de que de Jesús le está diciendo, no tiene límite, es otro número de perfección. Entonces algunos van a decir, está hablando de 77 veces, y algunos van a decir 70 por 7 son 490. El chiste no es el número, el chiste o el punto que está tratando de decir Jesús es un sinfín de veces. ¿Cuántas veces se le tiene que perdonar? Todas. Es básicamente lo que le está diciendo Jesús. Entonces ellos están en choque, así como que, ¿qué? Pero, y por lo tanto, sigue comparando, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a cada uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Ahora, déjeme aclararle acá. Dependiendo de qué traducción de la Biblia usted tenga, acá va a decir, por ejemplo, 10,000 talentos. El talento en aquel entonces era ahora sí que lo que podía ganar una persona, era el número así más enorme que podía tener. Y 10,000, de acuerdo a los griegos, era el número, o sea, el talento era la cantidad de dinero más grande que tenían, por decir el billete más grande que tenían, y 10,000 era el número más grande. Es como cuando decimos chorrocientos mil. O la compañía que nos ayuda con las búsquedas en el internet, Google. ¿Qué significa Google? Chorrozales y chorrozales, eso es lo que significa Google, por si no lo sabía. O sea, es un número así tan grandote que híjole, no sabe uno. Entonces, 10,000 talentos es así como el todo de los todos. Lo que está diciendo es que tiene una deuda infinita. Este cuate no puede pagar. Literalmente, aunque se esfuerce, no puede pagar. Y, obvio, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Por ahí hay los matemáticos que sacan de cuánto realmente dinero sería en monedas actual. Serían como 400,000 millones de dólares. Y entonces eso equivale a más del Producto Interno Bruto de muchos países. Entonces no es algo que el jefe le iba a dar a un cuate, así que usted dijera, oye, ¿me das un límite de crédito en mi tarjeta de crédito de $20,000? No, aquí no había tarjeta de crédito. Este hombre, haga de cuenta, es como si fuera el primer ministro y vendió el país. O sea, la economía echó a perder todo. Eso es lo que debe. Es imposible pagar con un salario todo lo que echó a perder este hombre. No podía pagar, así que su amo ordenó
que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Era la práctica de aquel entonces, que los vendían a la esclavitud. Por decir, si usted no pudiera pagar su tarjeta de crédito, si es que tuviera, entonces lo meterían ahí. Ahora vas a trabajar aquí en el banco y no te vamos a pagar extra. Tú vas a limpiar por 37 años y esto va a ser tu chamba perpetua. Le perteneces al banco ya. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Sí, cómo no. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Y el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que él le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. O sea, lo que él había prometido es: te debo 400 mil millones de dólares. Mira, te voy a mandar $5 semanales para pagar la deuda. Sí, cómo no. O sea, no era posible que la pagara. Por eso se la perdonó, porque era imposible pagarlo. Entonces lo que está tratando de decir aquí el Señor es imposible que lo que nosotros le debemos a Dios lo paguemos. Pero nosotros pretendemos como que lo vamos a compensar con buenas obras, lo vamos a compensar. Dice el Señor: no, tus $5 semanales no le hacen ni cosquillas a la deuda. Entonces el rey llamó al hombre, le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y termina Jesús diciendo: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Queda claro lo que está diciendo Jesús o hay falta más explicación? ¿Verdad que está claro? Le quiero contar esto. ¿Ve los 7 monos ahí? Me contaron una historia de que fue un misionero a Honduras, creo, sí, fue Honduras, sí, a Honduras, y que llegó, y americano, claro, el mono, y dice: a ver, y ve a la gente y les dice: 7 monos. Y todo el mundo se queda así como: bueno, ¿y este cuate qué? Entonces él repite: 7 monos. Lo que quería decir era: sentémonos. Y entonces, como no le estaban haciendo caso, dice: 70 monos. Entonces, ¿cuántas veces? 7 monos, 7 veces, 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Todas las que sean necesarias, está diciendo el Señor, básicamente. Antes de proseguir, yo quiero mencionar esto. Hay varios niveles de ofensa. O sea, yo sé que hay gente que... ¿Cuántos han sido ofendidos? Yo espero que no les hayan disparado, pero que de alguna otra manera los hayan ofendido por ahí. Y algunas de esas ofensas le vamos a llamar ofensas triviales. Son cosas así como que: ay, bueno, pues ¿eso qué? Hay cosas que la gente le va a hacer. Por ejemplo, puede ser que le diga alguna grosería a alguien que usted ni conoce que va pasando, y usted así, si se preocupa de arreglar todos los problemas, se va a cansar, se va a desgastar, ni vale la pena detenerse. Esas son trivialidades. De hecho, por ejemplo, en algunos de estos casos nos dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 6, deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? O sea, ya, y muere. Hay cosas que no valen la pena.
Pero hay otro segundo nivel que ya es el más cotidiano, vamos a decir, el más común. Muchas de las ofensas que usted también van a generar un dolor profundo. Pero hay otro nivel de ofensa que el impulso es llamarle las imperdonables. Porque dice uno, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a esa persona hacer eso? Eso es ser malvado con ganas. Pero no le vamos a llamar imperdonables porque Jesús no les llamó imperdonables. Las deudas de los 10,000 talentos les vamos a llamar ofensas graves. Pero usted me entiende de qué estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Chicago, hace 2 años, el 4 de julio, había un desfile. Y en ese desfile se le ocurrió a un cuate, lo había estado planeando durante semanas, sacó armas, Highland Park se llama el pueblo, y como estaba el desfile, para que me entiendas, ahí el pueblo donde tiene una de sus casas Michael Jordan de 30 y tantos millones de dólares. Entonces un pueblo tranquilo, y saca su arma el cuate y ta. Una de las historias, murieron varias personas, pero mató a 2 adultos, Irina McCarthy de 35 años y Kevin McCarthy de 37 años. Estaban entre las 7 personas que mató durante la masacre de ese lunes. Y la pareja se les quedó su niño de 2 años, Aiden McCarthy, que por alguna razón se había separado. El niño regresó con los parientes. Cuenta una persona, Lauren Silva, que estaba ahí desayunando con su novio y su propio hijo, oyó los balazos, salió hacia el desfile y describe que había todo tipo de caos. Entonces dice que notaron que Kevin McCarthy estaba en el piso, trató de detener el sangrado, y luego notaron que el niño, el Aiden, estaba debajo de él, herido. Sacaron al niño, se lo entregaron a Silva, y dice ella, él no estaba llorando el niño, era un niño muy tierno, solamente quería decir, ¿y mi papá y mi mamá van a estar bien? Dice, me costó mucho trabajo mirarlo en la cara y decir que todo iba a estar bien cuando yo sabía que no. Habían matado a sus 2 padres. Cuando crezca este niño, que después quedó con los abuelos, ¿qué va a decir? ¿Puede perdonar? Esto del Black Lives Matter, el movimiento que nosotros hemos visto, bueno, déjeme decirle esto también. Al día siguiente, el 5 de julio, mi esposa y yo dijimos, no, pues está medio tensa la cosa, vamos a relajarnos un poquito. Y ya nos fuimos al zoológico, ¿verdad? Hay un zoológico. Sí, ahí el Highland Park es el pueblo vecino, pues, o sea, donde estábamos. O sea, 5 minutos ya estábamos ahí. Entonces le digo, vámonos mejor a otro lado, aquí está muy tensa la cosa. Y nos fuimos al zoológico, eso nos quedaba como a media hora, y ahí vamos hasta el zoológico, ¿no? Y ahí le tomé su foto, sacamos ahí, nos tomamos ahí el almuerzo, llevábamos una hielerita ahí con mugrero y medio, se podía meter al parque, felices. Y luego me dice, oye, vamos a ver al oso polar. Sí, vamos a ver al oso polar. Y ahí vamos a ver al oso polar. Y cuando vamos llegando, ahí nos dice un cuate en un restaurante de hamburguesas, métase para acá, por favor. Y yo, pues, ¿ahora qué? Y ya nos mete. Y va a pasar otra persona, métase para acá, por favor. Y luego empiezo a oír por el radio que oh, no. Y nos dice, y le digo a Charito, vente para acá, mejor métete detrás del mostrador. Y luego iban metiendo más gente, y ya estaban por cerrar el parque. Y entonces yo así como, no puede ser. Y nos dicen, mejor vamos a meternos todos a la cocina. Y entramos a la cocina, yo ya sospechando que había algún pistolero por ahí suelto en el parque. Veíamos patrullas por todos lados, así pasando a toda velocidad. Y yo entro ahí a la cocina buscando cuchillos o algo. Dije, por si se mete aquí el cuate, ya por ahí me defiendo. Lo único que vi era una charola. Dije, si entra por la puerta, me lo surto ahí con el tipo, le doy en la cara, ¿no?
Y ya por fin nos dicen, ya pueden salir. Y cuando salimos de la cocina, veo al cuate acá con su riflonón y yo, oh no. Hasta que por fin nos dicen ya, y nos escoltaron hasta la puerta en un carrito, nos llevaron nos llevaron caminando una parte y luego la otra en el carrito y todo el rato así, y yo así como, pues, ¿y si nos dispara qué? Y para no hacerle más larga la historia, había como 50 policías que estaban en el zoológico ese día por la amenaza del pistolero suelto. ¿Qué hubieran hecho mis hijos si nosotros nos hubieran matado? Ay, pobrecitos. Les decía de esto del Black Lives Matter. Una indignación en nuestra sociedad porque ha habido abuso y algunos no quieren perdonar. Estamos creando una sociedad donde se está dificultando. Hay modelos seculares que dicen no, eso del perdón ya no lo soportamos. No vamos a crear situaciones donde se perdona a los agresores perpetuamente. No sé si ha escuchado del Me Too. Yo también. Mujeres que han sido abusadas por hombres porque luego no les creen, y los hombres poderosos, el patriarcado. En Ruanda, los Tutus, el genocidio que hicieron los franceses, que aparentemente se hicieron de la vista gorda y dejaron que sucediera. Chorronales de estas personas fueron exterminadas. ¿Qué nivel de ofensas son estas? Son cosas que puede uno decir, ay, perdona y ya, se va a pasar. Usted probablemente tiene algunas situaciones donde ha sido muy difícil. Yo lo primero que le quiero decir es, cuando estamos en relaciones, habrá algunos asuntos graves, otros que son simplemente dolorosas, pero en ninguno de los casos aplica esto que tan fácilmente decimos, ya, perdonar es olvidar. No, no es cierto. Dios olvida, nosotros no. Perdonar no es olvidar, perdonar no implica olvidar. También le quiero decir que perdonar no implica que no hay daño y dolor. La otra persona, ya, perdóname, eso no le quita el dolor a usted. Hasta al niño que va a crecer sin sus padres, ¿quién le va a quitar ese dolor? Si se le va a pedir que perdone, le causaron daño y hay un dolor que va a arrastrar toda su vida. Entonces, perdonar no es decir no me duele. Por ejemplo, imagínese que usted estuviera en una casa y alguien llega y ¡paz!, le tumba una lámpara y se la quiebra. Y pues ahora sí, la lámpara, pues dice usted, la otra persona le dice, ay, perdóname, no me fijé. Usted tiene una opción. Usted como víctima, usted va a absorber el costo. O va a pagar por una nueva lámpara, o usted se va a quedar en tinieblas. Si la otra persona le da el dinero, entonces realmente no le está perdonando porque le pagó. Pero si le pide perdón, le dice, perdóname, no tengo cómo pagarte tu lámpara, ¿quién va a absorber el costo de la lámpara? Usted como la víctima. Pero eso mismo aplica en cualquiera de estos agravios. Las víctimas son las que absorben el costo. Hay un costo cuando estamos perdonando. Por ejemplo, vamos a regresar al caso de los dos deudores. El hombre que le dice, perdóname. Imagínese que usted llega al banco, porque le debe dinero al banco, y les dice, perdónenme. Y luego llega alguien más y dice, usted no se preocupe, yo le voy a pagar su deuda. Y esa persona paga el adeudo. ¿El banco le perdonó? No. Perdón es porque ¿quién sufrió la pérdida? La persona que vino a hacerle el favor. Pero usted no sufrió el dolor.
El banco no sufrió el dolor, recibieron su dinero. La persona que pagó es la persona que perdonó. Y cuando nosotros decimos que Dios nos perdonó a nosotros, ahí le va la pregunta: ¿quién absorbió el costo de la salvación de nosotros, de que fuésemos perdonados de nuestros pecados? Jesús. Ahora, si Jesús llega y paga, entonces quiere decir que Dios le está castigando a Jesús, está castigando a alguien más, o acaso por el hecho de que nosotros creemos que Dios es una Trinidad, en sí Dios pagó nuestros pecados. Él sufrió el dolor de nuestro pecado y por eso se puede decir que nos perdonó. Si Jesús hubiera pagado, pero el Padre nomás dijo: ok, pues no puedes pagar tú, paga Jesús, pues está bien, quiere decir que Dios Padre no nos perdonó, porque el perdón significa que la pérdida tendría que ser de Él. Pero como Jesús es Dios, es parte de la Trinidad, quiere decir que Dios absorbió el costo de nuestro pecado, del de usted y de mí, y por eso somos perdonados. Entonces, si usted le están pidiendo que usted perdone, quiere decir que usted va a sufrir el costo. O usted paga o se queda sin el beneficio y se va a las tinieblas. Perdonar no implica que no hubo maldad, por cierto. Porque a veces decimos: no pasa nada, no hay problema. Pero sí pasó algo. A veces lo podemos decir esa misma frase de esta manera: es que no supo lo que hacía, por eso lo hizo. Entonces no hay problema. Pero la realidad es que sí. Por ejemplo, como les he dicho luego, que le dicen ahí a un niño: dame eso. No supo lo que hizo. Claro que supo lo que hizo. Hay esa maldad. Y entonces es la que tenemos que reconocer allá. Ahora, una última antes de proceder. Perdonar no implica reconciliación. Podemos disponernos a la reconciliación, pero no necesariamente hay reconciliación. Que si que la persona que lo ofendió, por ejemplo, la semana pasada cuando íbamos rumbo a casa, le decía yo a Charito: qué difícil es celebrar el Día de las Madres, el Día de los Padres, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tuvo una madre o un padre horrible. Los abandonó, los maltrató, lo que sea. Y entonces, aparte de todo, ya se murió. O quién sabe dónde anda. Entonces, si uno le dice: perdona a tu padre, pues puede ser que no haya reconciliación porque ya se murió la persona. Pero lo que queremos ir analizando, inclusive, vamos a ver estos últimos versos. Acá note que estos son justo los versos antes de toda la historia que leímos, ¿ok? Y esto es lo que generó la pregunta de Pedro: ¿hasta cuántas veces debemos de perdonar? ¿Ok? Entonces está el Señor, dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que está queriendo el Señor Jesús reconciliar en este caso? El compañerismo, la comunión, la congregación, etcétera. O sea, el Señor nos está diciendo, y note acá: si un creyente peca contra ti, ¿ok? Entonces quiero que distingamos algo antes de proceder. Vamos a suponer, pásale para acá, mi amada, ¿ok? Vamos a suponer que si un creyente peca contra ti, ella pecó contra mí. ¿Qué dice este verso? ¿Quién debe tomar la iniciativa de hablar? ¿Quién? Yo. ¿Quién es el agresor?
¿Quién es la víctima? Yo. ¿Quién es la persona que debe de empezar el proceso del perdón? La víctima. Y dice uno, qué difícil es esto. Y entonces nosotros muchas veces, hoy día estamos en una sociedad que en el mundo secular se ha hecho que la víctima, sí, la víctima. Y no, hombre, toda la responsabilidad se le echa al agresor. Pero en la Biblia dice que la víctima también tiene responsabilidad. Dice uno, es más difícil. Ahora, yo no estoy diciendo que la Biblia esté mal, pero quiero que vea un poquito las cosas. Vamos a tomar aquí esta mujer, ¿ok? Tiene ahí su corazoncito porque pues es que no sabemos qué hay en el corazón. Ojos vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Ha escuchado el dicho? Entonces, nosotros, aquí lo estamos viendo, pero no sabemos qué onda. Entonces, esta pobre mujer resulta que conoce a este fulano que también tiene su corazoncito, y para no hacerle la historia larga ni tampoco dar demasiados detalles, entran en una relación donde ella sale victimizada y él fue el agresor, ¿ok? De la manera que usted lo quiera ver. Y ahora entra la pregunta, bueno, ¿qué es lo que debe de hacerse? Y entonces ahora, como ya estamos en una situación, entra lo que les llaman los niveles los modelos de perdón. Entonces, por un lado está lo que se llama la gracia, el perdón no condicional. En este caso podríamos decir es la gracia abaratada, si lo viéramos hablando de la gracia. En este caso, el énfasis está sobre la víctima que necesita ser liberada de su enojo. Puede ser que haya una confrontación con el agresor, pero solamente si le ayuda a que la víctima sea sanada interiormente. Esa es la única preocupación. O sea, lo que dice este modelo es la persona, la víctima, ellos tienen que perdonar, tienes que perdonarlo. Sí, ¿por qué? Porque tienes que dar gracia. Independientemente de cómo la otra persona esté, tú perdónalo. Y este modelo es el que tantas veces se utiliza en la iglesia, y los agresores en el mundo lo saben, y entonces empiezan a hacer todo tipo de cosas. Les puedo contar cantidad de historias de gente que ha pasado por esto, que les dicen, tú eres cristiano, te llamas cristiano, perdónalo ya, es tu obligación perdonarlo. Y al otro sí lo perdonan. Ese es el primer modelo, la gracia abaratada. No importa cómo esté la otra persona, lo perdonas. Segundo modelo, es el modelo que le vamos a llamar la gracia, el modelo transaccional o de poca gracia. En este caso, el énfasis está sobre el hecho de que el agresor debe de, este es el que debe de tomar la iniciativa. La víctima quita su enojo o elimina su enojo si es que el agresor se arrepiente o no. Entonces dice, sí, está mostrando actos de arrepentimiento. Como veo que se está arrepintiendo a lo largo de estos últimos 3 años, entonces lo voy a perdonar a ese nivel. Tercer modelo. Bueno, déjeme decir esto porque ese modelo es relevante. La gente ha caído en eso porque con esto de que le mencionaba del Me Too, del yo también, pues resulta que una de las preocupaciones, que de otras mujeres, por ejemplo, que van a ser victimizadas por el fulano, que si no se ha arrepentido y nomás la persona, porque era cristiana y dice, sí, te perdono. Y entonces el otro se va, no lo arrestan, se va a la calle y empieza a victimizar a otras. Porque tiene que perdonar. Entonces en las iglesias al agresor, a la víctima obligan a que lo perdone. Sí, suéltalo, no hay problema. Y entonces ahora entran en juego las otras posibles víctimas. Está el último de estos 3 modelos que secularmente se aceptan, que es la gracia no otorgada. Como en este caso,
pues yo no sé cómo está el otro, no te perdono. Porque lo que buscamos es justicia. Tenemos que proteger a las personas, no solamente estas víctimas posibles, sino además tenemos que crear la justicia en contra de esta otra persona. Y entonces entra ahora ya esto, que la víctima lo que desea es justicia. Tiene que haber justicia. ¿Ya lo hice pelotas? Espero que poquito, no demasiado. Porque lo que le quiero dar a entender es que esta persona, por ejemplo, la víctima dice, yo quiero justicia. ¿Qué es justicia, por cierto? Cuando alguien hace una agresión, al niño que le mataron los dos papás, ¿qué es justicia? Finalmente, la justicia se convierte en venganza. Porque justicia, por eso en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si a ti te mataron los dos papás, pues la justicia es, pues vamos a matar al otro sus dos papás, ¿no? Por decir. Pero la idea era, no vayas a querer más daño. Pero la realidad es que cuando la persona está, la víctima, su corazón no está tan lindo que digamos. Y empieza a buscar, ya no justicia, empieza a buscar venganza. Entonces lo que espero que vea es que la víctima, nosotros hoy día estamos tan enfocados en proteger a la víctima, pero no sabemos qué hay en el corazón de la víctima. Ni tampoco sabemos qué hay en el corazón del agresor. O sea, por ejemplo, posiblemente en el corazón del agresor hay un remordimiento porque lo arrestaron. Pero si se hubiera ido libre, estaría feliz. El cuate que agarraron ahí del tiroteo del 4 de julio, tardaron ahí, lo corretearon por quién sabe dónde, hasta que por fin lo agarraron. Y probablemente ha de haber dicho, no me salí con la mía. Hubo uno que salió igual en las noticias, que había matado como a 6 diferentes policías. Y cuando le preguntaron, oye, ¿y sientes remordimiento? Sí, siento remordimiento de que no maté al séptimo, porque quería matar al otro también. No le salió como quería. Pero posiblemente tiene arrepentimiento. Pero no porque esté arrepentido, ha hecho los cambios en su corazón o las prácticas para poder mantenerse alejado de lo que hizo. Capaz de que está arrepentido de un acto, pero en sí la raíz de maldad sigue allí. ¿Sí me estoy explicando? Lo que quiero que vea es muy complicado. Y ahora, hasta el momento hemos hablado de estos tres. Está la víctima, el agresor, las otras posibles víctimas y vamos a decir la sociedad. Pero hay algo que está faltando de todo esto. ¿Qué falta? No hemos hablado de Dios. Recuerde dónde empezamos toda nuestra historia, ¿ok? Tanto en el pasaje de Colosenses que leímos, nos decía, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que ¿qué? Que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cuánto les perdonó el Señor a ustedes? ¿A ustedes cuánto le perdonó? 10,000 talentos. Entonces, si usted está en la situación como la víctima esta que decíamos, donde, por ejemplo acá, dice uno, ay, bueno, es que desea justicia. Pues es que quién sabe cómo está su corazón. Porque en su corazón, si nada más estamos tomando en cuenta cómo está relacionada con el agresor, eso no está considerando todavía cómo está relacionada con Dios. Déjeme lanzarle la pregunta de esta manera. ¿Cómo está el corazón de usted dado que Dios le perdonó? ¿Usted ya cambió porque Dios le perdonó? O dicho de otra manera, ¿es lo mismo si alguien
le agrede a usted que no es cristiano a que usted cuando sí es cristiano? ¿Hay algún cambio en el corazón de usted? ¿Puede entender lo grande que es el perdón de Dios como para que usted pueda considerar al agresor? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Quiere justicia? ¿Quiere que Dios lo acabe al otro? Y empieza a complicarse la cosa. Y entonces Dios interviene acá, y cuando nos dice que el modelo correcto es que si alguien nos agrede, alguien hace el mal contra nosotros, nosotros iniciamos el proceso, y la pregunta es: ¿por qué, Señor, si yo soy el que estoy dolido? Es porque el otro es como yo, es igual de pecador que yo. ¿Quién era más pecador, él o yo? Los dos debíamos 10,000 talentos, era una deuda impagable. Entonces podemos tenerle misericordia, y dice uno: pero Señor, lo que hizo es una deuda imperdonable. Y dice Dios: no, imperdonable era lo que yo te perdoné a ti. Y entonces empieza a caer en cuenta cómo está la relación, cuál es nuestra posible. No se lo quiero hacer muy largo, quiero simplemente que reflexione que Dios, si nosotros vamos a considerar todo este proceso correctamente, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. No podemos ver a la otra persona como nada más es el malvado. Ahora, no lo apunté, pero por favor tómelo en cuenta. El hecho de que yo perdone a alguien no libera a la persona de que Dios sí haga justicia, y ni tampoco le libera de que la ley haga justicia. Les decía yo la semana pasada, si alguien me da una cachetada, que yo le voy a poner la otra: te perdono, órale, abúsame. No. Yo puedo poner defensa legal y traer a la persona a justicia, pero no hay odio en mi corazón. Pero sí puede haber justicia. Entonces, mucha gente piensa que en el modelo cristiano, donde empezamos a involucrar a Dios en todo el proceso, que de repente la gente se puede escapar como si nada. Porque lo que la gente de fuera, los seculares, los que no creen en Dios, ven de las iglesias es que nosotros perdonamos. Y por ejemplo, yo no sé si usted ha leído en las noticias, no quiero ponérsela acá en la pantalla, pero hay gente que sabe bien que ha habido abuso en la iglesia. Si hay un abusador de menores en la iglesia, ¿qué se le debe de hacer? Se lo echa al bote y ya. Pero ¿qué es lo que han hecho las iglesias? Hay que perdonar, y lo dejan seguir ahí y sigue abusando de menores. Sigue abusando de otras mujeres, lo que sea. ¿Debe haber justicia? Sí. ¿Porque queremos destruirlo? No, porque queremos proteger. Pero en nuestro corazón, ¿cómo está el corazón? En mi corazón, aunque está en esta situación, si yo soy la víctima de lo que sea, yo tengo que comparar lo que la otra persona me hizo a mí con lo que yo le hice a Dios, y decir: Señor, ¿cuál va a ser el sentir de mi corazón? ¿Voy a revolcarme en yo soy la víctima? ¿Y eso me justifica de todos los sentimientos que tengo? ¿O acaso fui yo cambiado? Vamos a terminar con un ejemplo bíblico y luego un ejemplo de la vida real. En el caso de José en Egipto, ¿se acuerda? Aquí estoy tratando de recobrar la historia que hemos visto antes. Esto es lo que le vamos a llamar perdonando bien. El siervo, el otro, perdonó mal, porque no quiso perdonar, quiso agarrar al otro: tú me debes a mí, ¿eh? Y nunca tomó en cuenta la relación vertical. Él nomás quería: a mí me agrediste, me las vas a pagar. Y entonces por eso se metió en líos con Dios, pero perdonó mal. En el caso de José, perdonó bien. Se recuerda, lo vendieron a la esclavitud, y después José, un buen día, cuando ya está ahí, le dice: yo soy José, al que vendieron a la esclavitud. ¿Qué hicieron los demás?
aparte de hacerse pipí porque se asustaron un chorro de que pensábamos que estaba muerto José y ahora mira, y es el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra aparte del faraón. ¿Qué hizo José? Si recuerda, él los perdonó. Pero aparte de ello, ellos están así como, finalmente muere el papá, Jacob. Y entonces ellos dicen, en vida nos perdonó, pero ahora hay que madrugarlo. Y se le acercan y le dicen, fíjate que nuestro padre dijo que nos perdonaras y que todo el relajo. Y entonces José les dice, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo utilizó para bien. José no solamente los perdonó, él reconoció que lo que ellos hicieron estuvo mal. Él no dijo, es que no supieron lo que hicieron. Sí, supieron perfectamente. Entonces, cuando estamos perdonando bien, yo le invito a que lea la historia de José desde el punto de vista de perdón. No dijo, no saben lo que, no dijo, no me dolió, le dolió horrible. Por años, década y más, había llevado ahí el sufrimiento de todo lo que le habían hecho, pero lo supo perdonar. Porque él involucró a Dios. No está hablando nada más de qué pasó entre nosotros, está diciendo, esto pasó entre nosotros, pero Dios, y tas. Entonces, la sugerencia es, cuando usted considera a Dios, cómo figura Dios en la relación, en el agravio que tiene, independientemente de los 3 niveles que pueda haber. Yo no sé ¿cuántos han escuchado la historia de Corrie ten Boom? Okay. Corrie ten Boom, una señora holandesa, ella vivió ya falleció ella a los 91 años de edad, pero cuando era más joven, ella vivía ahí en Holanda. Ella era hija de relojero, ella era cristiana. Y ahí en la relojería que tenían en su casa, ella y su familia y su hermana decidieron guardar a judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis, cientos de judíos. En una de las ocasiones, cuando tenían ahí, fue en 1944, ya cerca de la guerra, hubo alguien que las delató y las echaron de cabeza. Y a ella y a su hermana también le echaron a un campo de concentración. Y ahí pues ella pasó todo tipo de humillaciones. Recuerda que pues platicaba ahí, los hacían desfilar delante de los guardias desnudos a todas. Maltrataron y finalmente la hermana falleció, pero Corrie ten Boom sobrevivió los campos de concentración. Y cuando ella llegó, salió, fue liberada, y entonces en 1947 regresó a Alemania a dar una plática y estaba hablando acerca del perdón, semejante a lo que estábamos hablando ahorita. Y ella tenía un dicho que cuando nos dice la escritura que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Pero además de todo, Dios pone un letrero que dice prohibido pescar. Al final de la enseñanza que dio Corrie ten Boom, se acerca un señor alemán y sin reconocerla, ella le reconoció a él que era uno de los guardias en el campo de concentración. Era uno de los guardias que la había visto desfilar ahí desnuda. Era uno de los guardias que la había maltratado. Y el otro le dice, me impacta lo que usted dice de que Dios no permite pescar allí donde están nuestros agravios, nuestros pecados, nuestras ofensas delante de Dios. Y le confiesa, yo fui un guardia en tal campo de concentración. Ella lo sabía claramente. Y yo hice esto, y yo me hice cristiano, y yo le pedí perdón a Dios. Y le quiero dar gracias a Dios por el mensaje que usted me ha dado hoy, y le extiende la mano a Corrie.
Y ahora Corey pues tiene la opción de recibir a este creyente. ¿Lo debería de perdonar? Y dice que se quedó y no sabía qué hacer hasta que tomó la decisión de extenderle la mano. No lo hizo porque tenía la convicción de hacerlo, escribe ella en uno de sus libros, sino porque entendía que Dios la había perdonado a ella y que ella lo pudo ver como otro pecador a quien Dios había perdonado. Pero la convicción era, lo hago porque Dios me está guiando a esto. Sin saber qué justicia, qué era. Ella lo hizo porque Dios había cambiado el corazón de ella. No le estaba quitando si lo iban a meter a la cárcel por sus crímenes. Ella simplemente lo quería perdonar. Y dice que cuando lo hizo, sintió que Dios estaba respaldando eso y sintió un aprecio por el nuevo hermano en Cristo, que pudo hasta orar por el bien de este hombre. Y pasó, dice, yo recordé en ese momento todo lo que había vivido en aquel campo de concentración y reviví el dolor de cuando estaba desfilando desnuda delante de este hombre y mi hermana que no salió. Pasó el tiempo y tuvo que estar reviviendo cómo podía perdonar a este hombre porque no le fue fácil. Entonces no le estoy tratando de decir que ella promovió sí, el modelo de gracia barata. Sí, suéltalo y ya. No, le costó. Póngase de pie conmigo. ¿Usted en qué situación está delante del Señor? ¿Cómo está el nivel de perdón al cual el Señor le está llamando a usted? Tenemos una capacidad donde Dios nos ha puesto la posibilidad de que nosotros estemos limpios, libres delante de Él. Los 10,000 talentos, la deuda impagable. El Señor ofrece borrarla. Pero es una deuda que, ¿cómo cuesta?